¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Rodríguez Rodríguez y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre 3 artículos que hablan sobre la dignidad humana. El artículo 1, que es What is Human Dignity, de Matt Levesque, Kant y la dignidad humana, de Antonio Pelle, y consideraciones sobre el concepto de dignidad humana por Íñigo de Miguel Berián. Primero vamos a hablar sobre qué es la dignidad humana. La dignidad humana, como lo define el artículo de What is Human Dignity, es el estatus que tienen los seres humanos de ser respetados, porque al final de todo está en el interés de todos ser respetados al tener dignidad humana. La dignidad humana tiene una historia, ya que es de esa idea de donde proceden los derechos humanos. Es el principio básico de donde se apoyan todos los derechos. Thomas Aquinas explica la dignidad humana en relación con Jesús. Emmanuel Kant explica la dignidad humana con tributo a la razón. Mary Wollstonecraft explica la dignidad humana a base de la aceptación social. Define la dignidad como lo que amerita respeto, sea por medio de una oficina o por medio de la excelencia de la virtud. Con el hecho de que los humanos poseen dignidad, no solo los pone encima de las bestias, pero también los deja apoderarse del mundo. Esto es porque no hay nada más divino que la razón. Se dice que los humanos comparten este poder con los dioses, y por consecuencia, los dioses y los humanos también comparten la justicia y la ley, y comparten el mismo universo, o como el cosmos. En el marco cosmocéntrico, la dignidad se refiere a la prerrogativa de gobernar. En el marco cristocéntrico, la dignidad es esencial para la existencia de la persona individual. Es lo que la persona es antes de cualquier otra cosa, es lo que lo identifica. Cícero explica que los seres humanos pueden perder su dignidad si se salen del curso de lo racional al pecar, y que no es malo matar a tales pecadores, a pesar del hecho que matar a una persona inocente en posesión de dignidad natural es malvado. La dignidad es el menor de todos los niveles de dignidad, ya que hay otros puestos que tienen mayor prioridad. Ahora hablaremos de la cuenta logocéntrica. Dignidad, como quiera, es usado como sí misma, sin la cualidad de humano. Está asociado con el objeto más importante de respeto. El respeto a la humanidad se apoya con esto, y así se respeta la dignidad humana. Pues el marco logocéntrico se le llama antropocéntrico. Esta designación sí cabe por la asociación de la modernidad y el antropocentrismo, y también porque Kant reconoce a la humanidad como una dignidad. Sin embargo, el marco logocéntrico, con esta acentuación de autonomía como el principio de la humanidad, aún se apoya de esto, pero como la autonomía es una realidad invisible o negociable, la extensión de la dignidad humana es dejada sin un criterio objetivo, al menos que esté adjunta a la naturaleza humana. Ahora hablaremos de la cuenta policéntrica. Mary Wollstonecraft encuentra su voz por una visión utópica del mundo donde todos los seres humanos serían felices. Es llamado el policéntrico porque es dependiente de la visión del Estado. Wollstonecraft, sin embargo, no usa el término dignidad humana, en vez lanza los conceptos de la dignidad nativa del hombre, dignidad de personaje, dignidad de virtud, para así proveer una alternativa a lo que ya se conocía como dignidad. La comprensión común de lo que se conocía por dignidad era heredada por el poder y era una prerrogativa de la aristocracia. Es decir, había una distinción de la escalera de clases sociales. La experiencia de Mary Wollstonecraft era tal la idea de una dignidad que fuera forjada por la sociedad. Ahora, dignidad humana. Las 4 cuentas de la dignidad humana tal vez se hayan desarrollado cada una con su contexto histórico, pero coexisten en los debates contemporáneos y se confrontan, pero las diferencias entre las 4 cuentas hacen que se manifieste que el valor fundamental de los seres humanos es tomado por diferentes cosas. En el marco cosmocéntrico se tiene pensado que los seres humanos tienen el valor fundamental porque tienen dominio. En el marco cristocéntrico se tiene pensado que los seres humanos tienen valor fundamental porque son ellos en la imagen y gusto de Dios, y por eso son un reflejo de su creador en quien y de quien vienen todas las cosas con valor. Si la razón falla, de todas formas, es incierto qué pasará con la dignidad humana. La razón es necesaria, pero no suficiente condición para la posesión de la dignidad humana.
También, la virtud es definida en relación a la función que tiene en la sociedad, por ejemplo, la utilidad y el estatus que se tiene entendido en su aspecto que cae en la decisión política. La dignidad humana es lo que la sociedad reconoce como sus cimientos. Al igual, si el reconocimiento falla, es incierto qué pasará con la dignidad humana. El reconocimiento puede ser consecuencia de, pero no condición necesaria para la posesión de la dignidad humana. La dignidad humana como el valor fundamental de los seres humanos es común en los marcos que se trataron, pero cada una tiene sus condiciones diferentes y en qué caen. La naturaleza cuenta como la estructura física o mental, las habilidades y poderes es simbólicamente inteligible en la constitución genética y cuenta como material de intercambio con los alrededores que crecen y se pudren. Si uno no se identifica con mi naturaleza, no puedo tener cuenta de ninguno de mis atributos físicos. La razón cuenta por la integración de experiencia personal y física en unión, especialmente al darle forma al carácter. Dios cuenta para la unión de la naturaleza con el reino de la razón en el alma racional individual. La sociedad, si no me identifico con los demás y no identifico mi papel en la comunidad, no podría ser apto a sintetizar mis habilidades y saber quién soy. Muy bien, esa fue información del artículo de What is Humanity de Matt Leveg. Ahora vamos a pasar al siguiente, que son las consideraciones sobre el concepto de la dignidad humana. Es uno de los conceptos más hablados en la filosofía. Es un término que nos define como personas. Sin embargo, hay muchos argumentos de a qué se refiere la dignidad humana. La dignidad es, al mismo tiempo, uno de los grandes referentes del pensamiento filosófico jurídico actual y uno de sus grandes desconocidos. La idea de la dignidad no se usa de manera adecuada, ya que al querer según la idea de dignidad se termina vulnerando la misma. Entonces se crea una contradicción. Es un concepto muy difícil de concretar, ya que no hay forma de determinar las acciones que atentan contra ella, por lo que hay muchos modelos sobre la dignidad humana que cada uno busca imponerse arriba del otro. Pero primero veamos las raíces de la palabra. En el sánscrito se toma la raíz teg, que significa ser conveniente, conforme, adecuado o algo o a alguien. Después, en la lengua latina se puso el sufijo mus, entonces se forma decmus, que terminó en dignus, que se hizo en castellano a digno, y así surgió la palabra dignidad. El significado: hay dos formas en que se puede aplicar, pues en Roma se usaba como reconocimiento que le daba a la comunidad en atención a los méritos propios de alguien, y así se establecían diferencias por los comportamientos. Y en la Edad Media, dignidad en los guerreros se les decía que pues no tenían caballo, pues poseías dignidad de caballero. En el sistema feudal era manifestar el poder de los reyes y grandes señores, y para la iglesia ellos otorgaban la máxima dignidad al Papa. Con eso asociamos que la dignidad es algo exterior a la persona, y se asocia con la circunstancia, con los hechos o el reconocimiento de la sociedad. Y ahora, el pensamiento estoico y cristiano se creía en la idea de que el hombre es digno de su propia naturaleza. En el humanismo renacentista, la dignidad es lo propio del hombre, pero aún se decía que la dignidad se le atribuía a Dios. En el siglo XVII llega lo barroco, que borra lo alegre del Renacimiento. En el siglo XVIII, Kant fue el que trajo una nueva dimensión de cómo se veía la dignidad. Lo digno es aquello que no tiene precio, o que la humanidad en sí misma es una dignidad, y estas ideas se convierten clave en el sistema moral. Ahora vamos a ponerle pausa a este artículo de las consideraciones sobre el concepto de dignidad humana y vamos a pasar al de Kant y la dignidad. Muy bien, ahora en el artículo de Kant y la dignidad humana, Nussbaum defiende un pensamiento kantiano, según el cual lo que implica el respeto de la dignidad humana es tratar al ser humano como un fin, y no como un simple medio para lograr otros fines personales. Taylor dice que los pensamientos kantianos constituyen la base del concepto moderno de la dignidad humana. Kant no concibe al ser humano como ser dotado de un valor inherente y absoluto. Entonces, hay dos ámbitos de la dignidad: el jurídico-político, es decir, informando los derechos humanos, y el Estado de Derecho,
y el axiológico, que es definiendo esta noción como un valor inherente y absoluto. Características del concepto actual de dignidad humana consiste en ser definido como el fundamento o la justificación de los seres humanos. En el modelo contemporáneo, la dignidad humana se establece una conexión entre, por un lado, los derechos individuales y por otro, el concepto de dignidad humana. Por lo tanto, dignidad humana aparece como un derecho a tener derechos. La dignidad no aparece tampoco como el fundamento de los derechos, sino que junto con los derechos es construida como los fundamentos de los ideales de libertad, justicia y paz mundial. La noción de dignidad aparece junto con una fórmula de valor de la persona. Ahora, unos ejemplos de cómo se usa la dignidad en los derechos es: a nivel constitucional, la noción de dignidad de la persona humana constituye uno de los llamados principios fundamentales de la República Federativa de Brasil, que se constituye como Estado democrático de derecho. Y según Sarlet, la dignidad humana aparece por tanto como una norma principio, de modo que el Estado existe en función de la persona humana y no al contrario, puesto que el ser humano constituye la finalidad más importante y no el medio de la actividad estatal. Entonces, más de 20 años antes, la dictadura franquista proclamaba en 1945 su ley fundamental, que es el fuero de los españoles. El artículo 1 del título preliminar se abría con las siguientes palabras: el Estado español proclama como principio recto de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre en cuanto portador de valores eternos y miembros de una comunidad nacional titular de deberes y derechos cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común. El paradigma contemporáneo de dignidad humana ha ido construyéndose a partir precisamente de su transición de la única esfera moral a la esfera del derecho y de los derechos. La noción de dignidad ya no implicará obligaciones, sino derechos, recíprocamente acordados y establecidos, pues se puede ver también que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ilustra muy bien esta idea, cuando recuerda en su preámbulo al valor universal de la dignidad humana, insiste que la Unión sitúa a la persona en el centro de su actuación. Ok, ahora hablaremos del valor inherente y absoluto. Se suele definir la dignidad humana como valor inherente y absoluto de todo ser humano. ¿Y qué es el valor inherente? Pues se atribuye un valor intrínseco para poder justificar no solo su autonomía, sino también una igualdad entre todos los individuos. El individuo no debe comportarse de una cierta manera para obtener o desarrollar este valor a su persona. Se suele en ese sentido recurrir a una noción de humanidad entendida como naturaleza humana, con el fin de identificar características que vienen a justificar este carácter inherente. Nussbaum se refiere así a unas capabilities tales como el respeto a la vida, la protección de la integridad física y psicológica y la expresión de las emociones que permiten a los seres humanos expresar su autonomía y manifestar varios tipos de existencia. Esta perspectiva de Nussbaum parte de lo que los individuos comparten de acuerdo con una idea intuitiva de la dignidad del ser humano y convierte aquellas capacidades en metas políticas. Catev concibe incluso a la dignidad humana como un nuevo tipo de valor que llama la existencial y que derivaría de las características humanas. Con esto se puede decir que el ser humano no debe ser digno, es único y valioso por sí mismo. Sensen resume bien este planteamiento cuando decimos que debemos respetar a los demás debido a su dignidad inherente. El valor inherente del individuo es visto como anterior al principio que define lo que debe ser justo. Y como valor inherente, la dignidad tendría por tanto una característica no relacional, es decir, no depende de las circunstancias o de las relaciones en las cuales se encuentra el ser humano, pues tiene un valor por sí mismo. Con la segunda característica, que es el valor absoluto, se hace referencia a la invulnerabilidad del ser humano, pues la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión indica, por ejemplo, que la dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida. La consideración de la dignidad humana como valor absoluto se manifiesta en ámbitos que desbordan el campo de los derechos fundamentales para aplicarse, por ejemplo, a la bioética. Se justifica en este sentido la prohibición de la clonación de seres humanos con fines económicos y la patentabilidad de material genético.
la dignidad humana en su acepción como valor absoluto no hacemos referencia a su papel fundacional, es decir, proporcionando razones para reconocer derechos a las personas, sino a su cualidad para identificar y sancionar prácticas que niegan o limitan la relevancia moral de la existencia humana. Este valor hace que el individuo sea titular para reclamar la titularidad y el respeto de sus derechos. Se trataría, pues, de un valor intrínseco, es decir, un valor objetivo y no condicionado, independiente e imponiéndose incluso a cualquier proceso moral de evaluación por alguien más. Y tiende a ser construida como una noción anterior al derecho y a la moral. Ahora, esto es importante. La dignidad humana puede tener algunas relaciones con otros principios morales, pero no depende de ellos. En este sentido, el bien precede el principio que determina lo que es justo y los derechos cuya exigibilidad deriva de este bien. Lo justo tiene un valor instrumental en relación con la preservación y la maximización del bien, refiriéndose a la dignidad. En resumen, podemos considerar que el modelo contemporáneo de dignidad humana se desarrolla en dos campos, uno de naturaleza jurídico-política y el otro de la naturaleza axiológica, y la segunda justificando la primera. El segundo ámbito hace referencia al valor de la dignidad, tanto como valor inherente como valor absoluto de todos los individuos, justificando no solo la libertad de aquellos sino también su igualdad. Este valor no debe ser adquirido o desarrollado en función de modelos de vida impuestos. Con esta definición se suele decir tres cosas. Dicha dignidad no puede ser despojada del ser humano. El ser humano no debe comportarse de una cierta manera para obtener y desarrollar esta dignidad. Este carácter inherente de la dignidad humana deriva de un proceso de reconocimiento mutuo de este valor por parte de todos los actores implicados. La combinación del valor inherente con el valor absoluto de la dignidad implica, al mismo tiempo, la identificación de situaciones que generan discriminaciones de ciertos grupos debido a sus atributos socioculturales, y como consecuencia, para que el modelo kantiano de dignidad sea útil para comprender el modelo contemporáneo de dignidad humana, sus características deben de coincidir, o por lo menos no contradecir los rasgos de este modelo contemporáneo. Entonces, dentro de este artículo también se habla sobre la dignidad humana, que primero Kant parece inspirarse en el estoicismo, con Epicteto y Séneca, cuando contraponían por ejemplo la dignitas con el pretium. Ambos autores clásicos recorrían al término dignitas, no tanto para definir un valor propio del ser humano, sino para describir conductas merecedoras de estima y de reconocimiento. Y estos planteamientos no concebiría la dignidad desde una perspectiva axiológica, sino como un concepto relacionado a ideas de autoestima y de honor. Segundo, Kant distingue lo que es un fin en sí mismo de lo que tiene dignidad. Kant es claro al respecto. Lo que tiene dignidad es la condición para que algo sea un fin en sí mismo. La humanidad, en cuanto en esta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad. Y con esto se llega a que lo que tiene dignidad no es el ser humano, sino la moralidad. La dignidad no deriva de la humanidad en sí, sino de una predisposición, de una capacidad, de una potencialidad de esta humanidad. Tenemos aquí unas diferencias radicales con la idea de dignidad humana como valor inherente, puesto que ésta presume ser, como vimos, un valor no relacional. En la aproximación kantiana, el concepto de dignidad es de tipo relacional y no parece tener una carga axiológica, entonces se refiere a una propiedad de algo en comparación con otras cosas, como por decir dignidad y el precio. Cuando Kant define la humanidad como la personalidad independiente de determinaciones físicas o la capacidad de proponerse en general algún fin, señala también que dicha humanidad se realiza primero cuando el individuo cumple con unos deberes en relación consigo mismo. Lo que tiene dignidad no es el ser humano, sino propiamente el tal modo de pensar. Kant no se refiere a la dignidad como una propiedad ontológica del individuo, sino la prescripción de lo que uno debe valorar independientemente de sus inclinaciones naturales, o la descripción de lo que podría valorar un ser eternamente gobernado por la razón. El concepto de dignidad en Kant conlleva rasgos que se oponen al modelo actual de la dignidad. Primero, no aparece como un valor inherente al individuo, sino como una propiedad que tiene que ser realizada gracias a una conducta moral determinada. Y segundo, no expresa ninguna dimensión axiológica, en la medida en que se refieren solamente a las cualidades de elevación y de superioridad que resultan y acompañan esta misma conducta moral. Mientras que en el modo actual la dignidad humana se considera como propia e inmutable.
En Kant se construye y se desarrolla en 3 niveles. Primero, como un atributo descriptivo de la moralidad. Segundo, como una predisposición moral del individuo. Y tercero, como el estado de superioridad o de elevación que deriva de esta misma predisposición. Se podría objetar que la consideración kantiana del ser humano como un fin en sí mismo se asemeja a la concepción actual de la dignidad humana, porque resaltaría la autonomía del individuo, y Kant define la autonomía como la voluntad de ser una ley para sí misma, y la describe incluso como el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana. En relación con el respeto, subraya que el ser humano racional, siendo un fin en sí mismo, posee una dignidad gracias a la cual infunde respeto hacia él. Cada ser racional debe tratarse a sí mismo y tratar a los demás nunca como simple medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin en sí mismo. La noción de autonomía utilizada por Kant tiene poco en común con estas definiciones porque están estrechamente vinculadas a un modelo de virtud. El ser humano es un fin en sí mismo cuando no está determinado por sus inclinaciones naturales, sino cuando es capaz de realizar un uso adecuado de su libertad. Habla así de la virtud como la fortaleza moral de la voluntad de un hombre en cumplimiento de su deber. Y la autonomía en Kant no se refiere al libre ejercicio de su voluntad, sino a una transformación moral del individuo, y esta transformación se realizaría mediante la comprensión y el seguimiento del imperativo categórico, y este tendría a su vez como es sabido varias fórmulas: la ley universal, autonomía, humanidad, reino de los fines. Fórmula de la humanidad es la que estipula: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Ahora, para finalizar, el modelo kantiano de dignidad parece reconocer un valor interno y absoluto al ser humano debido a su humanidad. Este reconocimiento implica un deber de respeto que deben de seguir los individuos en sus relaciones con los demás y consigo mismos. Kant utiliza el concepto de dignidad con varios aspectos que contradicen la idea actual de la dignidad humana. Y si el modelo actual de dignidad humana continúa siendo definido casi exclusivamente a partir de una lectura apresurada de Kant, podemos perder la oportunidad de identificar otras aportaciones, tal vez contemporáneas, que participan en la construcción de su significado. Y con esto terminamos la profundización en la dignidad de Kant. Y ahora regresaremos al artículo de las consideraciones sobre el concepto de la dignidad humana. Muy bien, nos quedamos en que en el siglo XVIII Kant fue el que trajo una nueva dimensión de cómo se veía la dignidad. Más tarde, todas estas ideas que forman parte de las declaraciones de derechos también formó parte en las ideas marxistas, cuando se trataba de temas de alienación laboral, como lo contrario a la dignidad humana. Con todo esto se podría decir que la dignidad es el valor de cada persona y el respeto mínimo a su condición de ser humano, que impide que su vida sea sustituida por otro valor social. Pero hay otra forma en la que se puede ver la dignidad desde el sentido relacional, es decir, de una cualidad que varía en función de los acontecimientos. Estas dos acepciones coinciden en el valor del ser humano por lo que es, lo que hace o lo que le hacen. Entonces la dignidad es el valor de la persona, pero que significa ser un hombre valioso. Muy bien, ahora hablaremos del sentido del valor de la persona humana. Primero que nada, ¿qué es algo que tiene valor? Pues algo que merece ser conservado, ¿no? Y si se conserva, es porque da felicidad o algún tipo de satisfacción. Entonces, no pueden ser destruidas. Primero, ¿cómo se decide si algo tiene más valor que otra cosa? Esta pregunta ya es muy difícil de responder. Es algo muy subjetivo. Las diferencias en valor dependen de cada persona. Sin embargo, las personas hemos llegado a acuerdos para definir el valor a los objetos. Pero, ¿cómo apreciar el valor de las personas? Esto nos lleva muy atrás. Había dos sentidos de ver el valor. En el primer sentido, las personas se sentían con un valor subjetivo. Y la gente que se quitara la vida en aquellos tiempos se consideraban enajenada. Ahora, ese es un valor que se aplica a la misma persona. Existe el valor absoluto, que es increíblemente valioso, y el valor relativo, que puede ir disminuyendo dependiendo de las circunstancias.
En el segundo sentido, y esta ya no depende de él mismo, sino de los que lo rodean. Al igual, es variable y depende de las circunstancias. Los dos sentidos pueden chocar, ya que si un grupo de personas le da un valor a una persona y esa persona siente otro valor hacia sí misma, habría un problema social. Hay algo en que coinciden estos dos sentidos, que son los hechos. El valor depende de la circunstancia, pero existe una tercera forma de valor, el valor de ser humano. Es decir, tiene un valor intrínseco. Este valor no va con lo que hace, dice o le sucede, sino con lo que es. Nadie puede ser más o menos persona que otra. Entonces la diferencia entre estas tres formas de valor es que las primeras dos son variables y la tercera es inmutable. Ahora hablaremos de la dignidad o de las dignidades. A las tres formas de valor que vimos se les puede denominar de diferente manera. El valor subjetivo puede ser la autoestima, el valor social puede ser la aceptación social, pero el valor social y el valor esencial tiene que ver con la palabra dignidad. Hay un tipo de dignidad que aumenta o disminuye con los hechos. Un hombre se hace mismo digno por lo que hace, que se deriva de lo social. Pero para el valor esencial son conceptos equivalentes la dignidad y el valor esencial, ya que se refieren a la esfera del ser y no al de hacer. Esto es la dignidad ontológica, que es el valor de una persona por el simple hecho de ser persona. Ahora hablaremos de la dignidad ontológica, ya que lo mencionamos. La mayor parte de los autores consideran que la dignidad esencial del hombre se basa en tres hechos: su capacidad de emitir juicios morales, su libertad para decidir acerca de sus decisiones y su intelectualidad, pero no es la mejor manera para poder definirlo, ya que puede ser muy abstracto. Pero el caso de que se pueda medir la dignidad así, ¿tiene todos los seres humanos la misma dignidad? Es muy difícil de contestar esta pregunta, pero a lo que va es que somos seres ontológicos y no importa qué tanto se altere nuestra dignidad social, todos somos igualmente dignos. Pero por el paso del tiempo no se tomó en cuenta la dignidad esencial de las personas por cosas como su raza, color de piel, entre otras cosas. Hablamos de la dignidad fenomenológica. La ética surge como una respuesta a una demanda esencial del hombre. No se entiende la ética sin la dignidad, ya que el fin de la ética es justamente incrementar la dignidad fenomenológica. Las dignidades, en consecuencia, tanto como el principio y el fin de la ética es lo que hará incrementar la dignidad humana. Pero entonces es seguir las normas morales que ya el humano debe de decidir cuáles debe de seguir, ya que muchas de las leyes morales no son ciertas e inmutables. Pero no hay nada que obligue a la persona a seguir leyes morales, sean buenas o malas, y hay veces que hacemos cosas que están moralmente incorrectas, pero con intenciones correctas. Entonces hay una variabilidad de la dignidad fenomenológica. Hay intenciones, pensamientos, criterios y otro tipo de muestras que pueden afectar nuestra dignidad, pero no son susceptibles a ser juzgadas moralmente. Ya dependerá de la postura ética de la que partan estas acciones. Nuestra dignidad puede ser afectada por todo aquello que nos prive de la libertad, y nuestra libertad incluye pensamientos, intenciones o acciones. Entonces, en resumen, todos los seres poseen una dignidad equivalente por el simple hecho de ser, por otra completamente diferente en función de lo que hacen. Las circunstancias son diferentes para la dignidad fenomenológica. Pero también hay una dignidad colectiva, que es, en el fenómeno colectivo es cuando el hombre es digno de pertenecer a la especie humana y se debe al reconocimiento de las personas. Se puede hablar de un concepto de dignidad fenomenológica referido a la especie humana como colectivo, y la dignidad fenomenológica de la especie humana se altera en función de los acontecimientos que se desarrollan a lo largo de la historia. La mejor demostración de todo ello es que, generalmente, las personas tenemos una opinión del hombre como especie, o, si no preferimos, de la humanidad, y esta opinión cambia de acuerdo con los acontecimientos que nos haya tocado vivir. No juzgamos de la misma manera a nuestras civilizadas sociedades del siglo XX que las que poblaban el mundo en el siglo VII. Ni otorgamos el mismo valor a relaciones tan hermosas como la Declaración de los Derechos Humanos que a las guerras mundiales. Y por eso mismo debe ser la propia humanidad quien tome conciencia de sí misma para darse una serie de normas morales a partir de criterios éticos. Muy bien, y ya para terminar,
con este último artículo de las consideraciones sobre el concepto de dignidad humana, podemos sacar como conclusión que todavía hay concepciones muy diferentes entre los tipos de dignidades, y que el objetivo de tener una única ética termina siendo una contradicción a la libertad humana. Muchas gracias, mi nombre es Samuel Rodríguez Rodríguez.